Bueno, chicos, entonces en nuestra clase anterior hablamos un poco de los indicadores ambientales y vimos dos modelos importantes que existen, que es el modelo de respuesta. Y hoy vamos a hablar un poco de la importancia de la caracterización del ambiente y también vamos a hablar un poco de los aspectos importantes desde el levantamiento de la línea base y desde la delimitación del área de influencia para los estudios de impacto ambiental. Entonces, lo primero que queremos responder cuando hacemos un estudio de impacto ambiental es específicamente qué información es necesaria, ¿cierto? Lo otro importante es dónde se debe recolectar esa información, es decir, cuáles son las fuentes en las cuales podemos consultar, cómo se recolecta y durante cuánto tiempo debo recolectar esa información y durante cuánto tiempo esa caracterización del ambiente que yo realizo es vigente. Entonces, ¿por qué colocamos estas preguntas acá? Porque resulta que a partir de la próxima semana nosotros vamos a comenzar a hacer los talleres del sistema de información geográfica. Entonces, todo el mundo ya pudo instalar su software, no tiene problema con ArcGIS, todo está perfecto, ¿cierto? Entonces, ese taller lo vamos a trabajar con la profe Maye y lo vamos a dividir en 3 sesiones. 2 sesiones va a ser de orientación frente a la búsqueda de información y las fuentes de recolección para la información de la delimitación de su área de trabajo o de su área de influencia. Y el taller como tal, con unos datos reales, lo vamos a trabajar el 28 de septiembre. Entonces, la idea es que hoy nosotros nos vayamos con toda la información necesaria para que ustedes comiencen a hacer un poco el levantamiento y la recolección de la información del lugar donde ustedes están trabajando. Ustedes ya escogieron la zona, ya escogieron el proyecto, entonces va a ser muchísimo más fácil y más enriquecedor entre más información puedan recolectar. ¿Listo? Entonces les recomiendo también ir armando unas carpeticas de la información dentro de cada uno de los componentes. Recuerden del componente biótico, el abiótico y del social. Ya hablamos específicamente cuáles son todos los aspectos que se deben tener en cuenta dentro del componente biótico. También hablamos de todos dentro del componente biótico y también de todos desde el componente social. Entonces es bien importante que vayan avanzando y que generen esas 3 carpeticas en los grupos para que sea mucho más fácil ir ubicando la información en cada uno de los componentes. Bueno, ¿cuál es la idea entonces cuando se realiza esa caracterización del ambiente? Pues básicamente no se trata de caracterizar completos todos los aspectos y todos los fenómenos que se den. ¿Por qué? Porque realmente los únicos que directamente van a ser afectados son los que nos van a interesar. Es decir, los que no tienen relación directa con el estudio de impacto ambiental, pues simplemente no los vamos a tener en cuenta. Entonces, eso es algo bien importante y es algo que va a filtrar de alguna manera la información que nosotros eh, vamos a generar. Lo otro importante es que hay diferentes metodologías para realizar esto. Entonces, una se conoce como ASPI, que son los proyectos susceptibles de producir impactos. Y lo otro se conoce como la metodología FARI, los factores ambientales receptores de impacto. Entonces, esto es bien importante que lo tengan claro porque cualquiera de las dos puede ser una buena ruta. Ahora, ¿de qué depende? Pues de la facilidad que ustedes tengan de la información, pero también de la metodología que ustedes utilicen para identificar esos impactos al inicio del proyecto. Entonces, pues básicamente ustedes saben que hay muchas metodologías analíticas para los estudios de impacto ambiental o para los estudios para los estudios de gestión ambiental y dos modelos importantes para las matrices, para la elaboración de esas matrices analíticas cualitativas, pues una es la metodología matricial de CONESA y la otra es la metodología cualitativa de Leopold. Entonces, ¿qué podemos decir de CONESA? Eh, Básicamente, el fundamento de esa metodología es generar importancia a cada uno de los impactos ambientales. Esas escalas son establecidas por quien realiza la evaluación del impacto. Entonces,
Entonces, en ese caso, es muy importante que no sea valorada solamente por una persona para no generar un sesgo en esa información de esa información que se está levantando y tampoco de la calificación que se le esté asignando. Es decir, lo que para mí puede ser un impacto alto, para Jesús o para Luz puede ser un impacto medio o un impacto bajo. Entonces, por eso es muy importante en ese tipo de matrices que siempre haya, por un lado, una definición muy clara de la escala de calificación y por el otro que haya más de un evaluador para generar, para disminuir un poco los sesgos en esas calificaciones. Bueno, y en el caso de Leopold, es una metodología más antigua. La de Leopold se planteó en 1971, mientras que la de Conesa es de la década de los 90. Y en el caso de Leopold, pues es un sistema que consiste también en una matriz de información donde las columnas de la matriz van a representar las actividades que se realizaron durante el proyecto. Entonces, de pronto esa es un poco como la diferencia. Algunas personas deciden mezclar o combinar las metodologías y eso también puede ser una muy buena forma. O sea, realmente no hay como un parámetro específico que digamos, bueno, voy a utilizar con esa por estas orientaciones o por estos parámetros o Leopold por estos parámetros. No, ustedes pueden también generar sus propios modelos híbridos siempre y cuando respeten muy bien las matrices y respeten muy bien los valores que se les van a asignar a a cada uno de esas actividades o de las etapas, dependiendo pues el modelo que ustedes escojan. Bueno, entonces como les contaba, encontré este artículo que me pareció bien importante, que se llama Los impactos ambientales de la implementación de las energías eólica y solar en el Caribe colombiano. Como les digo, el artículo completo está subido en la plataforma y en este artículo entonces encontramos dos tablas importantes. Entonces quiero que revisemos un poquito la tabla número 1. Les voy a pedir entonces si quieren, esta es la tabla, ay, perdón. Esta es la tabla número 1, entonces que la amplíen un poquito con su lupa y para poder ir explicando un poco. Bueno, entonces, fíjense que en esta tabla número 1, pues son los criterios establecidos con la metodología de CONESA. Tenemos los criterios, entonces intensidad, extensión, momento, persistencia, reversibilidad, recuperabilidad, sinergia, acumulación, efecto, periodicidad. Y tenemos un valor inferior y un valor superior. Entonces, fíjense que esta es la escala que yo les comento que debe ser muy clara para los evaluadores. Es decir, fíjense que acá hay dos columnas, una para el valor inferior y otra para el valor superior. Es decir, vamos a estarnos moviendo, por ejemplo, en el criterio de intensidad. Voy a colocar acá un momentico. En el criterio de intensidad vamos a estarnos moviendo en valores entre 1 y 12. El valor número 1 sería la afectación mínima, pero entonces lo que les comento, ¿qué es mínimo? Entonces es importante establecer el criterio. ¿Se acuerdan cuando nosotros hablamos de nuestro taller de aspectos y criterios y les decía que los criterios luego debían ser medibles a través de indicadores? Entonces, aquí es donde nosotros vemos la aplicación de ese concepto. Entonces, aplicado a un valor, entonces, mínimo, ¿qué es? La intensidad mínima, ¿cuál sería? La destrucción total, ¿cuál sería? ¿Cuáles serían los valores intermedios que me permitan calificar en escala de 1 a 12 un valor asociado a ese criterio? ¿Listo? Entonces, ¿cuál es la significación de intensidad? Pues es el grado de destrucción del área afectada, es decir, esa, esa intervención para generar este modelo de implementación de energía solar va a generar una afectación mínima o una destrucción total del área afectada. ¿Listo? Entonces allí está definido en esta tabla para los criterios de evaluación. Y con el resto de criterios está definido de la misma manera. Entonces, por ejemplo, vamos a hablar de reversibilidad. Es decir, la reversibilidad tiene que ver también con el grado de resiliencia del lugar donde se va a generar esta nueva intervención.
Entonces, el valor inferior es una reversibilidad a corto plazo o definitivamente el daño ocasionado es irreversible. Entonces, la significancia de este criterio es la posibilidad de recuperación natural del factor afectado. Entonces, fíjense, esto va a estar aplicado hacia el componente biótico, hacia el componente abiótico y hacia el componente social. Es decir, ¿qué posibilidad de recuperación natural va a tener ese factor? ¿Listo? Entonces vamos a trabajar para reversibilidad en una escala entre 1 y 4, donde 1 es el valor inferior, que sería el mínimo plazo requerido para generar un proceso de reversibilidad en el proceso, o definitivamente el cambio asociado es irreversible y le daría un valor de 4. Bueno, entonces, ¿hasta acá está claro, chicos? Sí, señora. Sí, profe. Sí, profe. Listo, perfecto. Entonces vamos a hablar, Profe, por una ejemplo, pregunta, o señor. sea, ¿los valores como tal nosotros a la hora los damos o nos basamos en esos valores que están ahí como tal? No, este es un ejemplo, pero las escalas para calificar las determina el evaluador. Ah, ok, profe, sí. ¿Listo? Entonces, bueno, este es importante. Vamos a mirar este de acumulación que me parece bien interesante. Entonces, por ejemplo, ay, voy a cogerlo más arribita. Ay, perdón, es que se me está como corriendo acá. Listo. Entonces, el criterio de acumulación, entonces ellos le colocaron esa sigla de AC. Esas siglas de los criterios también son dadas por unas tablas homogéneas que se pueden conseguir fácilmente, o también las puede dar el evaluador. Eso ahí no hay lío. Como les digo, los valores de las escalas también pueden estar entonces desde una acumulación simple hasta el número 4, que sería un valor superior, que sería un grado acumulativo de la manifestación del efecto. ¿Listo? Entonces, fíjense que la significancia de este criterio es el incremento progresivo de la manifestación del efecto. Bueno, y así pues con todos los criterios de evaluación. Bueno, entonces vamos a seguir. Y acá, entonces, ¿alguien iba a hacer una pregunta? Yo, profe. Por ejemplo, es que para mirar esa escala de 1 a 4, uno se debería guiar con algo, ¿no? Claro, pero por eso te digo que es súper importante entender y establecer esa escala con anticipación. Es decir, cuando tú generas esta tabla de criterios de evaluación, tú debes tener con anticipación para ti qué significa un valor inferior. O sea, por ejemplo, en el caso de persistencia, ¿qué es una persistencia fugaz? ¿Qué es una persistencia permanente? ¿Y cuáles serían los estados intermedios? ¿Sí? Y cuando se hacen estos criterios en grupos, entonces debe haber una socialización para el equipo evaluador para que todo el mundo tenga claro cuál sería la escala y qué significa, por ejemplo, si volvemos a tomar el criterio de intensidad, qué es una afectación mínima y qué llevaría a la destrucción total, que sería el valor superior. ¿Sí está bien? Sí, sí, señora. Bueno, perfecto. Entonces, después del establecimiento de esos equipos de trabajo, después de haber generado esos valores, después de haber generado esos rangos, vienen la aplicación de esos criterios a las matrices y nos van a dar tablas de resultados como la que tenemos acá. Entonces, fíjense que esta tabla también es del artículo que les mencioné, dice resultados finales de la matriz y de la valoración de impactos. Entonces, fíjense que van a tener acá las etapas de la
de la obra. Entonces viene la etapa de construcción, la etapa de operación y la etapa de desmantelamiento. Y vienen también discriminados los componentes del componente abiótico, los componentes del componente biótico y los componentes del componente socioeconómico. Ahora, ¿cuáles estarían dentro de los abióticos? Entonces, agua, aire, presión sonora, suelo y residuos sólidos. Entonces, recuerdan que la vez pasada, cuando les di la clase de estudios de impacto ambiental, vimos cuáles eran los que estaban relacionados con cada uno de esos componentes. ¿Sí se acuerdan? No, profe, yo no recuerdo. No, ¿no se acuerdan? Entonces, espérame un segundito, voy a subir nuevamente la presentación para recordar, porque es que es súper importante que ustedes entiendan de dónde sale agua, aire, presión, todo esto. ¿Listo? Entonces, ya, regálenme un momentico, ya la voy a subir. Espérenme un segundo porque este internet está súper, súper lento, chicos. Bueno, no cargó. Yo creo que lo más fácil es compartirles la pantalla. ¿Listo? Para que lo miremos y me dicen si están viendo. ¿Sí están viendo? Sí, Sí, profe. profe. Listo. Entonces, miren, chicos, en esta presentación nosotros entonces fíjense acá, los factores ambientales. Entonces, aquí está todo lo que tiene que ver atmósfera, agua, flor. Aquí están todos. Acá están todos. ¿Listo? Y vimos uno por uno explicado cuáles son cada uno, flora, fauna, todo. En el caso de los indicadores ecosistémicos, entonces, por ejemplo, todos los indicadores, recuerdo que les expliqué en qué consistía cada uno de ellos, las afectaciones negativas, bueno, en fin. Vimos también desde el componente biótico todo lo que tiene que ver con calidad, con los impactos. Aquí viene con la presencia humana, bueno. Y también están desde el componente social. ¿Se acuerdan que hablamos de la demografía, de la calidad de vida? Miren, aquí está. Del nivel de empleo, de la calidad de vida, de la demografía, ¿sí? Aquí está. Entonces, para que lo tengan en cuenta.
También están los valores culturales que están distintos a los económicos, pero los pueden incluir dentro de lo social también. ¿Sí se acuerdan? Bueno, ¿ya se acordaron? Sí, profe. Sí, profe. Listo, ok. Entonces, súper importante porque fíjense que lo que nosotros estamos viendo es como una continuación de esos indicadores. Entonces, es bien importante que no los dejen de lado. Bueno, entonces íbamos acá, ¿cierto? Listo. Entonces, después de establecer entonces cuáles son esos criterios para la construcción, para la operación y el desmantelamiento. Ojo porque esta calificación se da en todas las etapas del proyecto. Entonces, con esos criterios que se establecieron, fíjense cómo se va llenando aquí la calificación. Entonces, aquí se van dando cuenta, por ejemplo, en la etapa de construcción, las escalas de cada uno de estos que están acá. ¿Sí está bien? Entonces, como les digo, este ejemplo lo tienen en el aula para que lo vean con detenimiento, porque ahí está todo. Entonces, fíjense que está el componente abiótico, está todo lo biótico, está todo lo socioeconómico y hay algo bien importante que era lo que les estaba mencionando ahorita y es la escala en la cual nosotros vamos a calificar. ¿Listo? Compatible, moderado, crítico o un impacto positivo. Entonces recuerden que solamente caracterizamos los impactos directamente relacionados con, eh, con la obra que bueno, nosotros vamos a calificar. ¿Sí está bien? ¿O hay preguntas de esto? Sí, profe, vamos bien. Profe, y nosotros aprenderíamos cómo hacer una matriz de estas. Claro, nosotros vamos a aprender a hacer estas matrices, claro que sí. Ujú, Ah, ok. ujú. Bueno, pero eso lo vamos a ver más adelante cuando hablemos de las metodologías. Listo. Entonces, por ahora vamos a hablar aquí de para qué se hace eso, cuáles son los objetivos para los cuales uno realiza este tipo de evaluaciones. Pues primero, porque sí es importante establecer cuáles son las características del medio donde se va a realizar esa obra. ¿Listo? Entonces, es bien importante pues definirlo. También por el valor o la importancia que tiene el ambiente y los recursos afectados. Entonces recuerden también que existen los COPs, ¿se acuerdan? Y que esos COPs son objetos valor de conservación, pero que en algún momento pueden llegar a generar em, servicios ecosistémicos. ¿Se acuerdan que lo habíamos hablado también, chicos? ¿Sí se acuerdan de esa parte? Sí, profe. Bueno, listo. La zona de influencia del proyecto, que es donde vamos, ¿cierto? El taller, entonces, como les digo, está enfocado específicamente en la zona de influencia. También la problemática ambiental en la zona donde ustedes escogieron, pues, el proyecto en el que van a trabajar y la situación preoperacional también. Bueno, entonces, ¿cuáles son los criterios con los cuales nosotros vamos a generar esta información? Entonces, por un lado, vamos a tener un criterio que la información sea completa, es decir, que deben analizar todos los elementos ambientales que puedan resultar afectados por las actividades del proyecto. Entonces, ojo con esto. Lo que les digo, los que no resulten afectados simplemente no los incluyen. Ahora, énfasis en lo significativo e importante, es decir, recolectan información estrictamente necesaria para el estudio de impacto ambiental y para la toma de decisiones. Lo que ustedes consideren que no va a ser alterado, que no va a ser afectado, que no tiene una relación directa, simplemente no lo incluyen. ¿Listo? La idea es que ustedes también tengan un enfoque integral, es decir, que generen también un pensamiento frente a lo que sí puede ser afectado y a lo que no puede ser afectado. Entonces, eso también depende de la calidad de información que ustedes vayan a consultar. Entonces, ese pedazo es súper importante.
Y por el otro, debe cumplir con las condiciones que le den validez. Entonces, no es que porque yo leí en una noticia por allá de 3 renglones en el periódico Cubo, entonces pues ya voy a tener un criterio para generar un parámetro de evaluación de un estudio de impacto ambiental. Entonces, también es bien importante que lo tengan en cuenta. ¿Listo? Bueno, vamos a hablar entonces cómo se hace ese procedimiento, es decir, ¿qué vamos a hacer? Entonces, en esta grafiquita vamos a ver entonces exactamente cómo vamos a realizar esto. Entonces, por un lado, van a tener las entradas de ese proceso, es decir, la información que ustedes requieren y que les va a permitir a ustedes generar un marco de una línea base, ¿cierto? Entonces va a ser esta, va a ser los moraditos. Entonces, acciones susceptibles de producir el impacto si por alguna razón hay una demanda ambiental del proyecto o simplemente una caracterización del proyecto. ¿Listo? Entonces de pronto ustedes van a consultar y se dan cuenta que no, que hay una demanda que impide y que de alguna manera tiene unas acciones legales que vale la pena generarlas como información inicial para ese proyecto. Entonces lo consultan. Ahora, Profe, te puedes devolver. la primera, ¿Sí? ¿devolver? Devolver un momentico a ella. Listo, profe. Aquí. Gracias. Siga. Sí, era solamente que necesitaba ver la parte de la aplicación. Bueno, ¿listo? Así es. Sí. Bueno, entonces vamos a seguir. ¿Qué actividades preliminares entonces nosotros vamos a realizar para poder tener la información completa y para poder finalmente hacer el análisis de esa caracterización ambiental? Primero, determinar los componentes ambientales afectables. Entonces ya les voy a explicar cómo se hace eso. Después, determinar los factores susceptibles de cambio. Luego, determinar los indicadores ambientales. Luego, determinar el área de influencia. Luego, adelantar los estudios y la recolección de información. Y por último, entonces, el análisis y la síntesis. ¿Y cuáles serán las salidas de mi proceso? Es decir, cuáles son los resultados finales de haber realizado todo esto. Tener una caracterización completa de los factores que son susceptibles para recibir el impacto. Entonces, ojo porque miren la diferencia. Acá, aquí. ¿Están viendo la manita? Listo, sí, ya. Sí, sí, profe. Bueno, entonces fíjense, aquí tenemos las acciones que van a producir el impacto, mientras que la salida son los factores susceptibles de recibir el impacto. ¿Sí está bien? Ahora, caracterización del proyecto como entrada, caracterización de las condiciones ambientales sin proyecto. ¿Listo? Bueno, entonces, ¿ahí bien o hay preguntas? Chicos. Bien, profe. Bueno, listo, sigamos. Entonces, ¿cómo vamos a hacer la determinación de los componentes ambientales? Entonces, tal como les mencioné ahorita, ¿cierto? Y les mostré en la diapositiva, en la presentación anterior. Entonces, ahí ustedes se dan cuenta. Ay, perdonen un segundito que ya. Ustedes se dan cuenta que tenemos entonces el medio natural, el medio social y dentro del medio natural tenemos el sistema biótico y el biótico y tenemos las dimensiones y los componentes. Entonces, fíjense que ahí ya ustedes saben perfectamente qué es lo que se debe generar en cada uno de esos componentes. Y para el social igual. Entonces, todo lo que les mostré ahorita sobre la calidad de vida, sobre la demografía, sobre los factores culturales, incluso sobre esos valores arquitectónicos y paisajísticos, bueno, todo eso. Después de eso, ¿cierto? Entonces, después de tener esto aquí, entonces ustedes van a generar la tablita, ¿cierto? Que les mostré ahorita en el ejemplo. Entonces, por eso es bien interesante que ustedes lean el ejemplo del artículo que les coloqué. Entonces, lo primero es determinar los componentes ambientales y se hace un barrido sistemático desde esa metodología de ASPI. Entonces, ¿sí se acuerdan qué es ASPI?
Sí, profe, son proyectos susceptibles para producir impactos. Ese es Exactamente. el método Entonces, de la CONESA. Pero en este momento eh, es donde definimos. no, espérate. Ah, No, bueno, Jesús, espérame. ASPI es general, CONESA y Leopold el también son Leopold. generales, sí. Ok. O sea, no es que ASPI sea CONESA y FARI sea Leopold, no. Son, todo es general. Ah, ok, ok. Pero entonces es en este momento en donde se determina con cuál voy a trabajar. No, lo primero que tú debes hacer es determinar los componentes. Y ya luego, cuando ya tengas determinados los componentes y tengas un barrido, entonces escoges. Espérame, yo avanzo un Dale. poquito Sí, tranquilo. a ver si te puedo aclarar y entonces, o si no, nos devolvemos y miramos, ¿listo? Dale. Entonces, si nosotros hacemos un barrido de los proyectos susceptibles de producir impactos, es decir, de todo esto de los ASPI, entonces vamos a tener una tabla como esta. Entonces, la fase, ¿ven el cursor? Aquí, Sí, vamos a tener señora. la fase de construcción, ¿cierto? Este es un ejemplo. Entonces, en la fase de construcción, ¿qué puedo tener? Desmonte y descapote, excavación, disposición de materiales, disposición de los materiales al final, colocación del afirmado, obra, la vía como tal y la construcción, ¿cierto? Bueno. Otra etapa puede ser la etapa de operación. Entonces, en la etapa de operación, entonces, el transporte del material, la disposición y transporte del material, las voladuras, y en el caso, por ejemplo, si vamos a hacer una explotación minera, en fin. Luego vendría la tercera etapa, que es la etapa de operación y de trituración. Entonces, vendría trituración, clasificación, el lavado del material y el acopio. Y por último, entonces vendría el desmantelamiento o la adecuación final. Entonces ahí vendría el riego, la conformación del material, pues ya final para la comercialización, el manejo de las aguas superficiales y en últimas vendría todo el tema de la restauración ecológica o la revegetalización. ¿Listo? Bueno. Entonces, fíjense, en cada uno de estos componentes, que es, o sea, el sentido de la tabla es la misma que les mostré ahorita, solo que viene al contrario. Entonces, aquí viene el físico, el biótico y el antrópico. O sea, el antrópico aquí es como el social. ¿Listo? Y viene igual. Entonces, por ejemplo, entonces, en la fase de construcción, ¿qué aspectos físicos se impactan? Entonces, en el desmonte del descapote, el suelo, la hidrología, el paisaje, la vegetación terrestre, la fauna y el componente económico. ¿Listo? Hasta acá solamente estamos determinando los componentes. Todavía no les he dado peso, todavía no he establecido la escala, todavía no he dicho cuál es el valor mínimo ni el valor máximo. ¿Sí está claro, chicos? Sí, profe. Sí, es solamente identificación hasta el momento. Bueno, entonces, claro hasta allí. Listo, entonces eso es lo primero que hay que hacer. Ahora, nos vamos para lo segundo, que es determinar los factores ambientales susceptibles de cambio. Entonces, esos factores ambientales susceptibles de cambio, ¿cómo se llaman? A ver, puntico positivo. Hoy voy a regalar punticos. París, no, profe. Muy bien. A ver, voy a escribir aquí tu nombre. Andrés. Espérame. Aquí, espérame. Entonces, aquí. Entonces, ¿Andrés qué? Andrés Pintor, profe. Andrés Pintor. Listo, perfecto. Entonces, con esos factores ambientales, receptores de impacto, entonces vamos a determinar los indicadores ambientales. ¿Claro hasta allí? Bueno, entonces vamos a ver cómo vamos a hacer eso. Entonces, eso lo vamos a hacer con los factores y vamos a hacerlo con
los aspectos susceptibles de modificación, deterioro, transformación y que permiten identificar y estimar. Entonces, fíjense que aquí ya hablamos de una escala, ¿cierto? Estimar, ya sea cualitativa o cuantitativa. Entonces, ¿se acuerdan que en el ejemplo estábamos diciendo si el impacto era positivo, si era moderado, si era menor? ¿Sí se acuerdan? O la otra opción es hacer una valoración cuantitativa, 1, 4, 5, 8, en fin. ¿Sí está claro? Sí, sí, señora. Bueno, listo. Entonces vamos a seguir. Ahora, fíjense, los factores ambientales representativos del impacto, ¿cierto? Entonces, ¿cómo los vamos nosotros a determinar? Entonces, lo vamos a hacer a partir de las distintas acciones que fueron determinadas a través de los proyectos susceptibles de producir impactos. Es decir, a partir del primer barrido que hicimos de ASPI. ¿Claro? Entonces, el paso primero será determinar cuáles son los proyectos susceptibles de producir impactos y luego generar en esos los factores ambientales receptores de impactos. ¿Sí está bien? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, O entonces sea, aquí, el FARI sale como tal del barrido que hacemos con del asco. exactamente, exactamente. Por eso es que voy bien despacito, pasito a pasito para que me entiendan. Entonces, lo primero, entonces, son los proyectos susceptibles de producir los impactos. Luego de tener ese barrido, entonces determinamos los factores ambientales. Y luego de los factores ambientales, entonces ya vamos a generar las escalas. ¿Sí está bien? Entonces, ¿qué debo tener en cuenta en esos factores ambientales? Que sean representativos y relevantes al sector donde vamos a afectar, que sean excluyentes para evitar confusiones o dobles evaluaciones, que sean fácilmente identificables y fácilmente cuantificables. ¿Listo? Bueno, entonces, ahora es muy importante entender que a partir de estos factores se van a direccionar los estudios, los muestreos y los inventarios de lo que realmente puede ser afectado. Entonces, eso me va a permitir determinar realmente cuáles son los factores que van a ser receptores de impacto. O sea, no todo se va a impactar. Habrá cosas que no se impacten de manera directa y no sea necesario incluirlas. Y por eso es importante descartar los factores que definitivamente nosotros nos damos cuenta que no se van a afectar. Entonces, si no se van a afectar, simplemente no lo incluyo y listo. Y eso también me permite pues optimizar los plazos para hacer el estudio, pero también los recursos, porque me va a permitir decir esto no lo valoro y no voy a dedicarle ni tiempo, ni, o sea, no le voy a botar la energía a algo que realmente sé que no va a afectar directamente y no lo voy a considerar. Bueno, entonces, por ejemplo, en una fábrica de mantequilla se identificaron las diversas acciones para la generación de aguas residuales con contenidos orgánicos que pueden contaminar el agua. ¿Listo? Entonces, ese es el ejemplo. Entonces, ¿claro para todos el ejemplo? Sí, profe. Bueno, entonces, lo primero dijimos, ¿cuál sería el proyecto susceptible de producir el impacto? Entonces, el lavado del proceso de producción de mantequilla. ¿Sí? El aspecto importante que nosotros vamos a determinar, pues el vertimiento de las aguas residuales que puedan llegar a tener microorganismos. ¿Cuál es el componente del ambiente directamente afectado? El agua. ¿Por qué?
porque va a cambiar las características del agua que va a ser afectada. Entonces, ¿cuáles son los factores que podrían llegar a cambiar? Es decir, los factores que pueden ser receptores de impacto. Entonces, ¿puede cambiar la temperatura? ¿Cómo cambiaría la temperatura? A ver, ¿quién se lanza a opinar? ¿Podría haber una afectación de la temperatura en ese lavado de la producción de mantequilla? Profe, si saliendo del proceso el agua viene caliente o viene más fría, pues dependiendo de qué proceso está en qué parte del proceso haya la mantequilla, puede aumentar o disminuir la temperatura, por eso cambia los parámetros del agua. Exactamente. Entonces podría cambiar la temperatura, la dureza, la demanda biológica de oxígeno. Es decir, en estos factores ambientales, ¿sí? Lo que vamos a determinar, los factores que representan de alguna manera directa el cambio que va a producir ese proceso. ¿Sí? ¿Clarísimo? Bueno, entonces después de hacer eso, ahora sí nos vamos a la matriz. Y entonces, en la matriz vamos a colocar, entonces, supongamos que fuera remoción de cobertura vegetal, descapote del suelo, siembra de árboles. Entonces, esto obviamente es mejor ir paso a paso para los que no somos expertos en estudios de impacto ambiental, entonces vamos lento, ¿no? Pero vamos seguro. Entonces, tomamos el medio natural con el sistema biótico y abiótico, tenemos en cuenta los componentes y luego entonces esos factores representativos de impacto. ¿Listo? Y eso lo hacemos pues para cada uno de los componentes del biótico, del abiótico y del social. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, acá en el abiótico podemos pensar en un proceso erosivo, en un cambio de fertilidad, en un cambio del uso del suelo. ¿Sí? Si estamos hablando, por ejemplo, en una actividad de explotación minera. En el aire, por ejemplo, el ruido, la calidad visual del paisaje, todo lo que podría llegar a generarse. Y desde el componente biótico en la vegetación, entonces, por ejemplo, se puede alterar la diversidad de especies, la abundancia, las especies endémicas, en fin. Entonces, este es como un ejemplo de cómo lo harían pedacito por pedacito, muy despacio. Como les digo, pueden utilizar la matriz y la van trabajando poco a poco. Bueno, después de esto, entonces ahora sí vamos a generar la tabla completa. Entonces, este es un ejemplo de un proyecto de construcción de un relleno. Entonces, viene el componente físico, el biótico y el social y vienen los diferentes componentes. Entonces, fíjense, las acciones preliminares, la fase de construcción, luego vendría la fase de funcionamiento y luego la fase final. Entonces, en la fase preliminar, por ejemplo, la limpieza del terreno, la adecuación del terreno. Entonces, remoción de cobertura vegetal. Entonces, dentro del componente físico, tendríamos una alteración en el aspecto geomorfológico, en el suelo, en el aire, en el paisaje y en la vegetación terrestre. Entonces, pregunta, ¿limpiar el terreno me impacta directamente en lo social? No, entonces no lo considero porque no es un factor ambiental. Profe, una pregunta. Si digamos, por ejemplo, donde está el proyecto cerca queda una comunidad, al hacer descapote no generó material particulado que se ve, la comunidad se vería afectada por ese material, ¿no? Si estuviera cerca una comunidad. Bueno, pero fíjate que estamos hablando de remoción de cobertura vegetal. Sí, exacto, no es de descapote como tal. Exactamente. Fíjense que solamente estamos viendo limpieza del terreno. ¿Listo? Bueno, entonces ahí estaría. Entonces, hasta ahora, lo primero que estoy haciendo es diciendo, bueno, estos factores, ¿cierto? Están involucrados de manera directa. Bueno, listo.
Y después de tener ya esa tabla, que obviamente es una tabla mucho más gruesa y mucho más grande, entonces vamos a determinar los factores. Entonces hacemos ya, o sea, pasamos, perdón, estas X de acá, las pasamos ahora para esta columna de acá. ¿Sí está bien? Entonces, mira, Luz, que lo que tú estás diciendo de las partículas estaría en el descapote como tal del suelo, no en la remoción de la cobertura vegetal. Míralo, aquí está considerado. Bueno, ¿hasta ahí vamos bien, chicos? ¿O voy muy lento? No, vamos bien ahí para ir entendiendo. Bueno, listo. Ustedes saben que yo también ahí lento, porque pues no tengo ahí como la super experiencia, pero bueno, ahí lo vamos haciendo entre todos. Entonces resulta que luego estos indicadores ambientales van a tener, como les digo, escalas cualitativas y escalas cuantitativas. Entonces, ¿qué es importante? Que sean relevantes, que sean pertinentes, que sean representativos, que sean simples, que sean claros. Y en últimas, lo más importante de todo es que el indicador se pueda medir. Entonces recuerden que ese fue un error que ustedes cometieron en el taller de aspectos, impactos y criterios, que al establecer los criterios les costaba pensar cómo lo iban a cuantificar. ¿Sí? Entonces yo creo que ese error está súper subsanado, ya todos están súper claros y en este momento tenemos claro que esos indicadores deben ser medibles. Pueden ser en una escala, como les digo, cualitativa o en una escala cuantitativa. O si lo prefieren, pueden hacer una evaluación mixta donde mezclen criterios cualitativos y criterios cuantitativos. Eso también puede ser, o sea, no está mal. Ahora, ¿cuáles son entonces la importancia de los indicadores ambientales? Si ustedes recuerdan, en la clase pasada yo les mostré dos modelos o dos metodologías para indicadores ambientales. Bueno, entonces por un lado facilitan la descripción pues de los atributos, participan en la evaluación, permiten el análisis, la determinación con exactitud de las condiciones preoperativas o anteriores al proyecto, es decir, cuál es el estado inicial antes de, también el monitoreo del proyecto dentro de las fases de diseño y de la puesta en marcha, y luego, pues también los procesos para la finalización. Entonces, si ustedes deciden utilizar Batelé como el método de valoración de los impactos, pues no hay problema, lo pueden utilizar. ¿Sí? Hay muchas metodologías, pero si quieren utilizar esta, no hay problema. Bueno, entonces vamos a ver aquí un ejemplo de los indicadores ambientales. Entonces, fíjense, aquí entonces ya estamos introduciendo una nueva columna. Entonces viene el componente, viene el factor, entonces recuerden que el factor viene del FARI, del barrido del FARI, luego viene el indicador, ¿cierto? Y luego ese indicador debo medirlo, entonces debe ser medible. Entonces, por ejemplo, para mí puedo medir que la pérdida de suelo la voy a medir en toneladas por metro cúbico de suelo erosionado. Pero resulta que otra persona dice, no, es que a mí la escala no me parece porque resulta que el vivero que yo voy a evaluar es un vivero en la ciudad y resulta que no son toneladas, sino son metros cúbicos. Ah, bueno, listo. Entonces, su unidad de medida podrá ser metros cúbicos por kilogramo. También puede ser. Entonces, esa unidad de medida debe estar directamente relacionada, pues también con con el alcance y con la cobertura del proyecto. Si es un proyecto pequeño, pues tendrá unidades pequeñas. Si es un proyecto grande, pues tendrá unas unidades pues muchísimo más grandes. O lo otro, en algunos casos no tiene dimensión y simplemente lo expreso como un porcentaje. Es decir,
¿Cómo uso del suelo? Entonces, el indicador es la capacidad agrológica. Entonces, el uso del suelo aumenta o disminuye en tanto por ciento. Entonces, si yo cambio el uso del suelo y antes era un suelo agrícola, pero ahora voy a colocar un vivero, entonces, ¿qué pasa allí? ¿Cómo cambiaría ese porcentaje? ¿Qué se les ocurre? Profe, qué pena, ¿me repites? Es que se entrecortó. Bueno, listo. Entonces te digo, supongamos que tú vas a hacer una medición, ¿cierto? En porcentaje de la capacidad de cambio del suelo. Entonces resulta que tú vas a empezar a construir un vivero, ¿sí? Pero el sitio donde lo vas a colocar es un suelo agrícola, o sea, ya le vas a cambiar el uso al suelo. Entonces, ¿cuál sería ese porcentaje? ¿Cuál es la capacidad agrológica de ese suelo ahora? Ahí puede aumentar o disminuir el porcentaje dependiendo de si sigues plantando, ¿no? Porque finalmente era un suelo agrícola donde plantaban y sigue siendo un suelo donde van a seguir plantando, pues ahora ya en un vivero, pero van a plantar, ¿no? Exactamente, pero Es entonces dependiendo. claro, pero si tú vas a hacer un vivero y el objetivo es comercializar las plantas, pues a cultivar Aumenta, ¿no? tierra, pues no, tú vas a comprar materitas o vas a comprar bolsitas o vas a hacer y vas a empezar a colocar esas bolsitas encima del suelo. O sea, ¿vas a utilizar el suelo agrícola? No, Entonces mi porcentaje aumenta. Para mí, ¿no? no, porque fíjate que el indicador es capacidad agrológica. Disminuye Disminuye, esa capacidad. claro, exactamente. Ujú. Entonces, la pregunta es, bueno, entonces, ¿qué es lo que está sucediendo allí? Pues que no es claro para todos qué es capacidad agrológica. Entonces, por eso les decía que en estos equipos de evaluadores, todos deben ponerse de acuerdo primero eh, cómo lo van a medir y qué es para ustedes capacidad agrológica. Ah, bueno, entonces si nosotros definimos capacidad agrológica como la capacidad del suelo para producir frutos o productos comestibles, ¿cierto? Entonces le hace lechuga, cilantro, papa, cebolla, remolacha, zanahoria, en fin. Y ahora resulta que ese suelo ya no voy a cultivar lechuga, tomate, papas, remolachas, bueno, cilantro, zanahorias, eso, sino que ahora voy a hacer un vivero. Entonces, el uso del suelo en su capacidad agrológica aumenta o disminuye. Sí, claro, disminuye. Disminuye. ¿Por qué? Porque ya no estoy produciendo cebollas, papas, remolachas. No, ¿ahora qué estoy haciendo? Estoy colocando unas bolsas para hacer unos semilleros o estoy colocando materas para vender, no sé, bugambiles, guineas, hortensias, claveles, rosas, en fin. Pero eso ya no tiene nada que ver ni con las lechugas, ni con las zanahorias, ni con las papas. ¿Sí está claro? Sí, pero ahora sí. Listo. Sí, señora. Sí, con el ejemplo sí. Bueno, listo. Muy bien. Ahora sigamos. Bueno, si fuera una cantera, entonces, por ejemplo, veamos este que es bien interesante. Acá. Entonces resulta que vamos a construir una cantera y vamos a medir el nivel de empleo a través de la tasa de empleo de la obra que tengo propuesta. Entonces, ¿qué esperaríamos de esa unidad de porcentaje? ¿Aumenta? ¿Disminuye? Aumentar. Que aumentara. Aumenta siempre y cuando yo decida contratar personas de la zona. ¿Cierto? Pero esa es mi pregunta, digamos. Es demográfico porque afecta lo social, pero en cuanto a regional, o sea, cuanto a lo local, o... Claro, Ok. claro, en cuanto a lo local. Entonces, ¿se acuerdan que nosotros habíamos hablado también que lo más importante era
El diálogo con la comunidad. ¿Se acuerdan cuando hicimos el análisis del apretar de salitre? Sí, profe. Sí. Y veíamos que ese diálogo con la comunidad es muy importante y que involucrar a la comunidad, por ejemplo, en ese caso, ¿se acuerdan que ellos lo habían hecho dentro de los programas de educación ambiental y el aula ambiental que ellos habían generado allá y todo? ¿Sí? Sí, profe. Exacto, entonces es exactamente lo mismo. Entonces, ¿qué esperaríamos? Que el nivel de empleo aumente, ¿por qué? Pues porque para construir una cantera necesitamos pues personas. Que la tasa de empleo aumente y en últimas genere un impacto positivo desde lo social. ¿Por qué? Pues porque ya no va a haber tantas personas desempleadas y ahora las personas van a tener empleo en la cantera, que antes no existía. Entonces, no todos los impactos pues son terriblemente negativos y todo nos va a generar un detrimento biológico. Fíjense que en este caso es un impacto positivo. Si lo medimos, por ejemplo, desde el mejoramiento de la calidad de vida, pues también, porque significará que las personas que trabajan allá pues tienen mejores ingresos y si tienen mejores ingresos, pues van a tener una mejor calidad de vida. Bueno, ahora, después de hacer todo eso, entonces tenemos el resultado. Entonces, el resultado, ¿qué es? Pues todo lo que se tiene que estudiar en el entorno de la obra en la que vamos a trabajar. ¿Listo? Bueno, ahora sigamos. Después, entonces, vamos a determinar el área de influencia. Chicos, aquí es súper importante. Entre mejor información tengamos, vamos a poder aprovechar mejor el taller de sistemas de información geográfica, pero también vamos a tener un mejor conocimiento del área de influencia del proyecto que ustedes están trabajando. Entonces, esta parte es bien importante y para eso entonces van a tener 2 semanas. Entonces, lo primero, pues, es hacer un reconocimiento general de la zona, ¿cierto? Para tener clara cuáles son las condiciones del entorno. Luego, entonces, establecer cuáles son esos resultados de la caracterización del ambiente para hacer una identificación de las características que ustedes van a evaluar. Entonces, para eso es bien importante, como les digo, hacer una consulta a fuentes confiables. Bueno, entonces, ¿en qué consiste esta área de influencia o cómo definimos nosotros el área de influencia? Pues es el espacio donde va a ser afectado por el proyecto que nosotros vamos a escoger. Y dentro de esa área de influencia, pues se determinan las zonas geográficas donde se deben realizar las caracterizaciones. ¿Listo? Bueno, entonces aquí, por ejemplo, ustedes ven la figurita. Bueno. Resulta que en esta área de influencia también es importante determinar las áreas o las zonas donde se deben realizar estudios que van a posibilitar la recolección de información. Entonces, por ejemplo, en algunos casos será un área de influencia preliminar, ¿cierto? Como decir, bueno, yo tengo planeado hacerlo acá, pero necesito mirar si en ese lugar están todas las condiciones reales para hacerlo o no. Entonces, esa sería un área de influencia preliminar. Y luego, entonces, determinar el área de influencia definitiva. ¿Listo? Ahora, en esta área de influencia preliminar, ¿qué se debe hacer? Entonces, se determina inicialmente con el fin de precisar la cobertura de los estudios, de los muestreos y de las caracterizaciones. Y es importante entonces enfocar los estudios, los inventarios de las zonas que se pueden afectar, el análisis y la recolección de información en las zonas que no se van a afectar, optimizar los recursos, los costos y las probables afectaciones sobre cada uno de los componentes. Entonces, fíjense que por eso es importante determinar estas tablitas así pasito a pasito como se las expliqué. Y luego, entonces vamos a determinar el área de influencia definitiva, es decir, pueda que sea la misma, pueda que cambie, pueda que sea más pequeña. Entonces, fíjense que este podría ser como una explicación de lo que le sucedió al grupo de Edwin.
que al inicio pensaron trabajar en el Chocó biogeográfico y se dieron cuenta, ¿cierto? En este análisis de influencia preliminar que definitivamente no podían generar eh, un proceso allá porque la zona era geográficamente muy amplia. Entonces luego deciden un área de influencia definitiva, ¿cierto? Y entonces cambian esa zona. ¿Sí está bien? Entonces ya dicen que no van a trabajar el Chocó biogeográfico, sino que de ahora en adelante van a trabajar únicamente Cerrejón. Entonces esto también es importante. Bueno, listo. Ahora, el área de influencia directa se conoce como AID y es el sitio del proyecto y la infraestructura que esté asociada. Entonces, la infraestructura asociada, recuerden, dentro de los componentes completos, dentro del biótico, dentro del abiótico, todo. Dentro de lo local, y es importante que debe ser puntual. Es decir, donde el impacto solo se recibe en un punto o en una zona más pequeña. Entonces, fíjense que la idea es generar una escala muy, muy pequeña donde se pueda generar una extensión que comprenda el conjunto donde vayan a estar esas actividades. ¿Listo? Entonces, una definición muy interesante con respecto al área de influencia es la que tiene Conelect en el 2005, donde la define como el territorio en el que se manifiestan los impactos ambientales directos y los que ocurren en el mismo sitio en el que se produjo la acción generadora del impacto y al mismo tiempo el momento de la acción que provocó el impacto. ¿Listo? Entonces, ojo con esto porque esta área de influencia directa debe basarse fundamentalmente en información primaria. Entonces, cuando yo digo información primaria, significa que debo tener datos reales. No puedo empezar a preguntar a ver quién me dice dónde. No, yo debo ir a la fuente y confirmar la validez de esos datos. Bueno, entonces hasta ahí, claro, chicos, ¿vamos bien? Sí, profe. Bueno, entonces, ¿qué medios tengo para obtener el área de influencia? Entonces, yo puedo tener varias posibilidades. Entonces, por un lado, puedo tener una información directa del proyecto, es decir, que haya una información previa, ¿sí? Puedo generar un juicio de expertos, o sea, puedo llamar como si fuera quien quiere ser millonario, entonces llamar a 3 expertos en la zona y decirle, bueno, usted considera o pues ya establecer esos diálogos de influencia de obtención de datos primarios a través de expertos. Si se han generado, por ejemplo, estudios anteriores en la misma zona, entonces pensemos, por ejemplo, en el túnel de la línea. Entonces, imagínense cuántos estudios anteriores hubo al diseño real que estamos disfrutando ahorita. Entonces, imagínense, es una obra que estuvo planeada hace más de 100 años. Entonces, ¿cuántos estudios pueden haber allí? Bueno, y lo otro, pues esa es la matriz de interacción entre el proyecto y el ambiente, que como les digo, pues ya les expliqué cuál es como la metodología para realizarlo. Bueno, ahora con el resultado de esas matrices, entonces ahí sí se dibuja un mapa, ¿cierto? Entonces, donde se localizan las áreas, donde se deben hacer principalmente los estudios para cada uno de los componentes mencionados. Y resulta que entonces estos mapas comienzan a generar una información por capas, que entre más información tengan, entonces ustedes más capas de información y de datos van a tener y van a tener una información mucho más completa. Entonces, de eso se trata también utilizar ArcGIS, ¿sí? Poder hacer los cruces de información para las diferentes capas en cada uno de los componentes. Entonces, hasta aquí, clarísimo, chicos. Entonces, ojo con esto. Lo primero es esto. Entonces, tener un mapa base de la zona de interés donde haya sido actualizada de manera cartográfica para conseguir una concordancia con la información recopilada y el mapa ha sido elaborado en una escala apropiada. ¿Listo? Entonces, eso es lo primero que deben hacer y por eso es que les digo que tienen 2 semanas para hacer eso. Las orientaciones generales se las va a dar Maye la próxima clase, o sea, el lunes.
pero sí es súper importante que ustedes tengan claridad hacia dónde vamos, para que toda esta información que ustedes han recibido hasta acá de la clase la puedan utilizar para la delimitación de esa zona. Bueno, ahora vamos para lo último, que es adelantar estudios de recolección de información. Entonces, lo que les decía, cómo vamos a hacer y de dónde vamos a obtener. Entonces, fíjense que yo les hablé, no, les coloqué en la plataforma una guía para definición e identificación de proyectos. ¿Se acuerdan que está está en el aula? Creo que ustedes la leyeron. Sí, profesor, sí. Esa es la última, ¿cierto? Bueno, la figura corresponde a la anterior, pero la que tienen ustedes en el aula es la más actualizada, o sea que ahí no hay rollo. ¿Cómo entonces levantan la línea base? Entonces, ¿qué información necesitarían dentro de los términos de referencia? Entonces, si necesitan parámetros in situ, en fin, algunas mediciones. Entonces, todo eso lo vamos a hacer pues a partir de una revisión específica de la información que encuentren ustedes en Internet. Bueno. Listo. En ese estudio y en esa recolección de información, pues la idea es que, por un lado, la información tiene que ser precisa, ¿no? Debe ser, pues, tiene un enfoque estratégico, es decir, enfocada directamente hacia el objetivo de la obra. Y también debe describir el ambiente que vaya a ser afectado en el proyecto. Entonces, tal vez esas son como de las cosas más importantes que hay que colocar allí. Ahora, ¿cómo puedo recolectar esa información? Entonces, fíjense que aquí tenemos varias fuentes, ¿no? Entonces, tenemos pues el IDEAM, pues tienen obviamente la metodología de la ANLA, tienen el IGAC, tienen los planes de ordenamiento territorial, tienen de pronto la información de las corporaciones autónomas. Entonces, esa recolección de datos puede ser directa o puede ser indirecta. Realmente en este momento tomar datos directos pues es imposible. ¿Por qué? Pues porque en medio de la contingencia nosotros no nos podemos ir allá a ver o a hacer encuestas o a tomar muestras a ver cómo están eh, los datos del agua o del suelo, pues eso no lo vamos a hacer. Pero de manera indirecta sí. Perdón. De manera indirecta sí, porque pues va a tener que ver con la recopilación y el procesamiento de la información. Entonces, entre más fuentes secundarias ustedes tengan para la obtención de esos datos, pues obviamente van a disminuir la necesidad de tener datos directos. Bueno, hasta ahí bien. Sí, profe, creo que sí. Señora, Sí, profe. Bueno, y ahora entonces vamos a lo último de nuestra clase de hoy, que es la síntesis, la caracterización ambiental. Entonces, en esta última etapa, lo que nosotros hacemos es una valoración ambiental. Entonces, el resultado de esto, en últimas, pues va a ser la sensibilidad frente a la capacidad de intervención que se tenga para soportar el proyecto que se pues, que se tiene planeado realizar o que ya se realizó. Y entonces los resultados de esos estudios pues van a permitir la evaluación de los impactos y también obviamente la comprensión de todas las partes interesadas. Cuando nosotros hablamos de partes interesadas significan los diferentes sectores que pueden estar en una relación directa con el proyecto. ¿Sí está bien? Bueno, y la valoración ambiental, pues como les digo, va a ser el resultado del estudio de impacto ambiental con las matrices cuando ya nosotros calificamos, cuando ya tenemos todo el panorama completo y cuando esos indicadores pues ya obviamente están más que calculados. Bueno, entonces cuéntenme cómo vamos. Entonces, ahorita debemos buscar como tal, digamos, un mapa actualizado con una, o sea, que a escala, Exacto. o sea, como que tenga la cobertura de nuestras
zona, digamos, de trabajo. Es como lo principal. Y verificar la Sí, información, digamos, secundaria que tenemos. exactamente, exactamente. Ujú, sí, es decir, nosotros nos vamos a enfocar ahorita en el levantamiento de la información de la línea base para la determinación del área de influencia final. Chicos, ¿me escuchan? Sí, profe. Sí, Ah, bueno, profe. Sí, profe. Sí, profe, sí. Sí, es que profe. Sí. yo, es que yo no sé qué pasó, se quedó congelada mi pantalla, no sé por qué. Entonces pensé que me Profe, estaban y a veces escuchando. se te escucha la voz. ¿Cómo? A veces se te escucha la voz súper rápido y otras veces súper lento. ¿Será el internet? Es que cayó un diluvio, no sé si será por eso. Profe, por acá también está que llueve duro Ujú, y te durísimo. escuchas muy bajita. Sí, se escucha muy bajito. Es que, bueno, de Ahí, pronto ahí puede ser, mejoró. ahí mejoró, puede ser un poco que, Pero, profe, es por el aguacero y la señal, porque yo estaba en la 100 y allá casi no se te escuchaba. Ya estoy más hacia el norte y se te escucha mejor y a veces se te va y vuelve la voz. Entonces, a veces uno no sabe lo. bueno, pero entonces quiero que me digan si es claro lo que hay que hacer, porque pues uy, ¿alcanzaron a escuchar ese trueno? No, Uy, No, profe, no. pero sonó durísimo. Bueno, entonces, como les digo, lo más importante es que sepan exactamente cuál es la información que hay que recolectar para el lunes, ¿sí? Para que cuando ya empecemos a utilizar la aplicación, el software como tal, entonces ya estemos un poco como con los datos para poder alimentarlo. Bueno, chicos, entonces quiero preguntarles si hay inquietudes puntuales o no, porque si no, podríamos dejar allí. Profe, yo tengo una pregunta. Para nuestro caso puntual, que es el Gran Viaducto El Manglar, nosotros dijimos que Sí. vamos a elegir simplemente una parte del proyecto. Entonces podemos elegir una parte o sea, la parte puntual donde está el proyecto, de la parte que vamos a elegir, y lo mandamos a escala real, tomamos coordenadas para tenerlo para subir a ArcGIS, porque yo sé que lo que ella nos va a explicar es cómo georreferenciar y para así poder generar las capas. Exactamente. Eso es lo que vamos a hacer el lunes. profe, pero entonces sería como lo que tú hablabas, como definir el área preliminar, sería como algo general, grande, o sea, para luego detallarlo. Ujú, sí. Y es eso lo que la compañera dice, o sea, tomar los puntos, digamos, de Listo, profe. GPS. Ay, perdón, ¿sí me escuché? Sí, sí, yo Esta te información escucho. importante en cuanto a la línea base. Yo dejé escuchar a Luz. Sí, no se escucha luz. No, sí hay luz. Sí, pero es llegar con los puntos para pasarlos a ArcGIS No, no, y no, poder delimitar o... todavía no. Eso es lo que vamos a ir viendo. Yo creo que los puntos para alimentar el ArcGIS van a ser para dentro de 8 días, o sea, para el 24.
¿sí? Señora, pero profe, qué pena. O sea, es buscar los mapas que sean descargables y poderlos ingresar al ArcGIS, ¿o estoy mal? Exactamente. No, estás bien, estás bien. Ujú, Ah, ok, listo. ujú. Pero entonces fíjate que la información viene desde todos los componentes, ¿no? Desde el biótico, el abiótico y del social. Entonces hay que buscar información hacia todos los componentes. Profe, esa información debe estar o no. ¿Cómo? No te entendí que si debe estar qué. Que si toda la información que tenga para los tres componentes debe estar en mapas o no. Eh, pues yo creería que es lo mejor, claro. Profe, qué pena, es que se me fue mi internet, ya me pude estacionar. Profe, lo que le preguntaba era que si la información que nosotros vamos a buscar para el lunes la podemos tomar de nuestra resolución del proyecto o de otros archivos aparte, o solo nos podemos quedar con la resolución de como tal del proyecto. No, ustedes pueden tomar toda la información que quieran. Entre más información tengan, pues va a ser muchísimo mejor. Otra cosa, profe, lo que pasa es que como he venido teniendo interrupciones, por lo que tú sabes que yo no estoy en un sitio fijo, si yo miro la clase y tengo alguna duda, le puedo escribir a este fin de semana antes del lunes para de pronto aclarar algo referente a lo que hay que tener para el lunes. Pues mira, yo normalmente tengo horario de atención los viernes. Entonces, si quieres, mañana de 9 a 11. Pero como la clase es el lunes, entonces si quieren también me pueden escribir y nos veríamos el lunes de pronto hacia las 11. Ah, no, mentiras, a las 11 no, porque tengo reunión de semillero. A las 10 me Bueno, escriben y profe, gracias. ujú. Bueno, chicos, entonces, ¿alguna otra duda o ya clarísimo todo para el lunes? Pues yo creería que por ahora todo claro, profe. Listo, perfecto. Entonces hagamos esto. Dejemos acá porque obviamente pues es la información, eh, porque tenemos ya pues la información, tenemos como el panorama completo y entonces quedo pendiente si me necesitan para mañana o para el lunes. ¿Listo? Listo, Dime, profe, Paula. muchas gracias. Profe, Profe, buenas ahorita tardes. puedo preguntarte unas cosas. Sí, claro, sí. A ver, dime, Paula. En el caso de los impactos positivos, ¿también se tienen en cuenta para la evaluación con la misma metodología? Eh, claro, claro, los impactos, como les digo, pueden ser también positivos o negativos, claro que sí. Listo, profe, gracias. Ujú, sí. Bueno, ¿quién más me necesita? Profe, otra Profe, yo, pregunta. Cristian, pero pues no sé. ah, Eh, ¿Tú sabes más o menos de qué fuentes podemos buscar los mapas? O, digamos, se pueden encontrar en varias fuentes. ¿O hay como una fuente específica? No, no hay fuentes específicas. Profe, lo que nosotros hacemos es que uno No hay va a muchas. Google Pro, Por ejemplo, pones el acá. sitio y Ujú. y tú puedes copiar la imagen y georreferenciar para mandarla a ArcGIS. Es lo que nosotros hacemos en ArcGIS ahora en la materia que estamos viendo. Pero no sé si de pronto en cuanto a algo otros parámetros haya otro sitio de información. Yo creo que en el IGAC debe haber también información que les puede servir. O dependiendo la zona donde esté ubicado el proyecto, de pronto alguna corporación
autónoma regional de esa zona, o, o la información de los municipios directamente. Es que depende de dónde vayan a estar ubicados, pero pues sí hay diferentes fuentes que ustedes pueden consultar. Aquí, por ejemplo, en las de las diapositivas, pues ahí hay varias posibilidades. Vale, profe, gracias. Bueno, chicos, perfecto. ¿Algo más de pronto? ¿Alguna aclaración, Cristian? Profe, no, es que pues no sé si quieren ya al final, pues ya para preguntarte algo, pues es parecido a lo de la clase, pero pues no tiene que ver, pues Ah, bueno, en sí. entonces espérame. Entonces, si me hago Listo. entender. Entonces, preguntarte Ah, otras.